Bienvenidas a una nueva edición de Charlas Profundas de Inmersión. Mi nombre es Lorena Núñez y la intención de este ciclo de entrevistas es poder conocer a líderes que expanden su verdadera naturaleza esencial, haciéndolo desde la escucha, desde la comprensión, sin que haya una intelectualización o que haya un razonamiento acerca de su energía, sino lo que hay en cada uno de los episodios que hemos compartido es una escucha real y atenta. Y hoy tengo el placer inmenso de compartir con Beca Gay Pelufo es una amiga, es una compañera, es mi profesora de yoga, es una embajadora de naturaleza esencial y también es proyectora como yo. Y uno de los procesos más interesantes que hemos ido compartiendo juntas a través de mentorías y de todos los trabajos que hemos hecho ha sido de reafirmar muchas decisiones que ella, como profesional, como artista, como líder de su propio negocio, ha ido tomando a lo largo del tiempo siguiendo su propia energía. Ella es proyectora con autoridad del vaso o autoridad intuitiva, como decimos, y para mí me parece que va a ser muy interesante escucharla. Así que Beca, bienvenida, gracias por decir que sí, por estar aquí, por todo lo que nos vas a compartir. No, gracias, Janine, por la invitación. Es muy bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, si querés compartirle a las personas a qué te dedicas para que vean como tus múltiples actividades o múltiples fases, para que comprendan luego cuando abordemos el tema de cómo priorizar y cómo decidís en dónde enfocar tu energía, para que entiendan de que hay un gran espectro para enfocar. Sí, hay un montón y es tanto que a veces todavía me da la sensación que, bueno, tal vez esto no lo tenga que hacer más. Así puedo decir, soy esto, nada más, pero no me funciona. No hay manera de que haga una sola cosa. Y de hecho, es a tal punto que hasta tengo nombre artístico y luego el nombre que uso como profe de yoga, que es mi nombre. Yo no usaba mi apellido, usaba el apellido de mi marido, que es como todos, la mayoría de las personas me conocen, eh, pero no usaba mi apellido y bueno, como a la parte artística en realidad uso el apellido de mi abuela, tampoco uso mi apellido, sino el apellido de mi abuela a modo de homenaje. Así que hasta varios nombres, hasta con varios nombres me pueden encontrar. Sí. Bueno, tal como dijiste, sí, me dicen Beca, mi nombre es Verónica, Gay es mi apellido, Pelufo es mi apellido de casada, y como actriz soy Verónica Ayán Pelufo, y Ayán es el apellido vasco de mi abuela. Que como se habrán dado cuenta, ha sido una persona muy importante en mi vida. Así que de ahí que utilice su apellido para la parte artística, en donde uno se puede nombrar como uno quiera. Eh, Soy actriz, pero en realidad siempre digo que soy artista porque si bien yo me formé como actriz y es una de las cosas que más amo hacer en la vida y es como me identifico realmente, la realidad es que también hago diseño de arte, que tiene que ver con el diseño del vestuario, el diseño de la escenografía. A veces hacemos en conjunto dentro de la compañía Faro, que formé en el 2007, el diseño de luces. Y como es una compañía de teatro independiente, uno también tiene que manejar cuestiones que ahora por ahí parecen más comunes para todos, porque desde que empezó el Instagram todos hacemos un poco de todo para darnos a conocer, pero en el momento que yo armé la compañía, el Instagram no existía, apenas existía el Facebook, y bueno, como compañía de teatro independiente todos hacemos un poco de todo, pero la compañía éramos mi marido y yo, mi marido de tecnología cero, así que él se encarga de escribir las obras y dirigirlas, y todo el resto me encargaba yo. Y luego empecé con el yoga, o sea, la parte de trabajo corporal en la actuación, el entrenamiento corporal, me acercó en unas clases que estaba tomando, una entrada en calor muy extraña, que me funcionó como ninguna otra cosa. Y bueno, en el tiempo descubrí que eso era Ashtanga Yoga, lo empecé a compartir, que esa es una característica típica mía, aprendo algo y al día siguiente ya te lo estoy compartiendo para que también pruebes y veas cómo funciona. No soy de esas personas que necesita masticarlo, sino que enseguida como, ¿no? Y además es que enseguida me aparece la persona que digo, es que necesita esto, que acabo de aprender, que acabo de experimentar ayer.
Eh, Así que empecé a compartir con los alumnos de teatro danza y de actuación el Ashtanga Yoga, y así una cosa me fue llevando a la otra. Y la realidad es que me fui adentrando mucho más en el mundo del yoga, al punto de empezar a estudiar sobre patologías y lesiones para ver cómo las personas, incluso a partir de una hernia de disco que yo tuve, pero ya me encontraba estudiando eso, o sea, ya me encontraba estudiando desde la visión de la osteopatía, qué cosas se podían hacer cuando había lesiones, eh, y en el medio de ese estudio aparece, se manifiesta la hernia de disco, y yo justamente estaba estudiando eso porque me parecía que dentro del mundo del yoga había pocas respuestas para las personas que necesitaban cosas específicas, como que todo era muy general. Así que nada, me agarró en el medio del estudio, pero exactamente hacia la mitad del año, y tenía respuestas para lo que me estaba pasando. Y ahí fue como confirmar mucho más que el camino era por eso, o sea, que dentro del mundo del yoga, que es tan amplio, el camino era por el lado físico, que además siempre fue lo que me apasionó, digo, de chica patinaba, hacía gimnasia artística, o sea, siempre hubo algo muy corporal. Eh, y ahí fue como que encontré un espacio en el que poder ser como mucho más útil que en la parte, es decir, la parte artística a mí me gusta ser protagonista, es decir, actuar. En la parte de salud no soy yo la protagonista, sino que estoy para acompañar. Y si bien yo daba clases de actuación, si bien daba clases de trabajo de texto, la realidad es que el mundo artístico me gusta mucho más estar sobre el escenario, yo, no ser la persona que dirige o que brinda. Y en cambio, en el yoga encontré esa parte que de hecho de entrada me empezó a ir muy bien, como muy fácilmente, muy rápidamente, y fue como una sorpresa, como encontrar un lugar donde decir, oye, acá soy importante, a ver, y que se entienda bien, como no importante de los lectores, sino que acá soy necesaria para poder, para brindarle a las personas tranquilidad. Y digo tranquilidad porque no es que se curen porque hacen clase conmigo, porque claramente no es así, pero va un poco más allá de el ejercicio que pueda haber aprendido o que yo sepa qué es tal cosa, qué es tal otra, qué puede hacer y qué no puede hacer. Me doy cuenta cada vez más que tiene que ver con las palabras que uso para describirle, con el hecho de haber tenido una patología o tenerla, pero ya sin dolor, que entiendo lo que les pasa y todo lo que les pasa, no solamente a nivel físico, sino lo que les está pasando por la cabeza, todo ese rum rum que aparece cuando uno no se siente uno mismo y piensa que nunca más va a poder volver a hacer lo que hacía y hay dolor. Entonces fue como encontrar un lugar en el que, como que alguien dijo, ok, la actuación es tu pasión y te gusta y ese es tu espacio como de, no sé cómo decirlo, de satisfacción personal, de juego, de poder ser muchas personas, eh, y queda mal, pero y lo hago bien. Digo, la última vez que actuamos antes de la pandemia he recibido un premio en un festival, o sea, hay una cosa que es por ahí, pero claramente mi sustento de vida es el acompañamiento en la salud a las personas, y son dos satisfacciones completamente diferentes y me hacen falta las dos. Es una presentación un poco larga. Está bien, no, está pero perfecto. bueno, pasada la pausa. Está perfecto. ¿Y cuál fue cuando vos empezaste a descubrir tu propia energía, cuando lo empezamos a integrar, cuál fue tu mayor desafío? Es decir, llegó en un momento en donde te dio claridad sobre muchas cosas que vos no sabías por qué sucedían y fue como, ahora entiendo por qué, pero ¿cuál fue tu mayor desafío? Creo que el mayor desafío es todavía desapegarme de las cosas que veo en redes o que veo que hacen otras compañeras, y sentir la necesidad de poder tener
la misma masividad, la misma convocatoria, como que eso todavía es algo que todo el tiempo tengo que trabajar constantemente. Es decir, uno de los motivos cuando yo empecé a dar clases de yoga a domicilio, que fue como yo empecé, tenía que ver con que los alumnos de actuación faltaban mucho a clase. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, una de las primeras ideas fue, ok, voy yo, así no tienen excusa de que la tía, la abuela tiene que hacer esto o aquello, voy yo. Claro que era otra área completamente diferente, ¿no? Pero no pensé en armar grupo, poner un horario y esperar y armar un grupo para que llegue gente, sino que dije, voy yo y voy de a uno. Y ahí después, ¿no? Muchos años después, porque yo hace ya 10 años que doy clase y este descubrimiento contigo fue el año pasado, en 2021, 2022, fue como, ok, claro, era por esto que yo decidí no armar grupo, no sentarme a esperar, sino que dije, bueno, ¿quién necesita? Me llaman, voy, pero de a uno por vez. Pero siempre, de algún modo, siempre igual, me quedó esa sensación de yo no soy buena para armar grupos, yo no soy buena para que venga mucha gente, todo tiene que ser de a uno. Entonces, si bien al principio fue algo que yo busqué y que elegí, hubo un momento en el que me empezó a pesar. Y aún hoy, sabiendo que mi efectividad es más en el uno a uno, dándome cuenta incluso, y a ver, no es que no pueda armar grupos, porque de hecho cuando doy la formación de yoga conciencia, son muchos los alumnos que se anotan, sí, la realidad es que eso es más esporádico, son formaciones que yo voy dando una vez en el año o 2 veces en el año, algunos talleres, pero el día a día es de clases, en su mayoría individuales o en dúo. Y ahora sí, el año pasado hay 3 grupos, pero también grupos pequeñitos. Yo ya sé que no tengo que ir a por eso que veo de salones llenos y de alguien en el medio del escenario moviendo un montón de gente. Aún así, el mayor trabajo todavía es decir, ay, yo, ¿por qué no? ¿Realmente quiero eso? ¿Por qué lo quiero? ¿Lo quiero porque, como quien dice, no, culo veo que lo quiero? ¿O qué? ¿O de verdad lo quiero o lo quiero porque lo estoy viendo y supongo que también? Y yo ya sé que no es mi energía y aún tengo que recordármelo y no por decir, bueno, no es mi energía, no lo voy a hacer, sino que todavía tengo que hacer el trabajo interno de verdad lo quiero, de verdad siento que, o es porque lo estoy viendo y todavía me creo el que debiera ser así porque ese es el éxito. Sí, Esa es la mayor es una de las cosas que más trabajamos, porque no nos olvidemos que el 70% de la población mundial que está ahí afuera, o sea, el 7 de 10 con los que vamos a compartir, tienen una energía para sostener esos espacios llenos de gente, a tope de energía, y quedan súper llenos de energía y vitalidad. Y cuando hay proyectores, manifestadores, reflectores, que después de algo así, no es que no podamos hacerlo, pero después de eso vamos a quedar como, por Dios, o sea, es que me ha pasado un camión por encima y necesito recuperarlo. Entonces, muchas veces las profesionales son, es que, bueno, pero yo me veo a lo mejor dando disertaciones para un montón de gente, para cientos o miles, ¿y qué significa? Que entonces nosotros no estamos para eso. Y no necesariamente es así. De hecho, el creador del diseño humano era manifestador y dedicó décadas a compartir este conocimiento, y lo hacía en grandes auditorios con mucha gente. Pero él decía, esto no es eh, lo más cómodo para mí, o sea, esto no es lo más fluido para mí, o sea, no, yo no la paso tan bien, o sea, estando acá ante toda esta gente. Pero entiendo que como esta misión que se me fue dada es compartirlo para que llegue, tengo que hacerlo, pero, o sea, si fuera por mí, o sea, no lo haría de esta manera porque me cansa, porque lo que sea. Entonces encontró como una forma que sabemos que nuestro campo energético finalmente interactúa, que tiene 3,5, 5 metros alrededor nuestro. Entonces lo que él buscaba era como esa distancia física con el auditorio, para entonces por lo menos que energéticamente no le impactara como tanto encima. Y claro,
Entonces, ahora yo sé que vos tenés estas, por ejemplo, en las clases de la formación que vos das de yoga conciencia, en donde hay mucha gente, o por ahí te contratan para ciertas cosas en las cuales hay mucha gente, o sin ir más lejos, en una obra en donde está lleno el público y está la compañía trabajando, tus compañeros y el público enfrente. Entonces, ¿qué recursos de todo tu conocimiento físico, energético, de autoconciencia de tu cuerpo, qué recursos has ido implementando ahora que sabes que cuando está ese gran tumulto de gente, eso a vos te drena mucho? ¿Qué es lo que haces ahora? Hay algo que lo que hago ahora mucho más consciente, en mi caso, es salir a caminar al verde. O sea, irme donde haya verde, chufarme los auriculares, caminar, escuchar música, es como que es lo que me baja. Y también lo que hago, y eso era algo que inconscientemente, o sea, instintivamente necesitaba, pero no lo hacía. O sea, yo llegaba, me recuerdo siempre que llegaba a un punto en que le decía a mi mamá, que tiene auto, que fuéramos al Tigre, porque ya no daba más. El Tigre, para quienes no conozcan porque no son de Argentina, es un lugar que está alejado de la capital federal y que hay agua, hay río y hay mucho verde. Y yo lo que necesitaba era ver agua y ese verde casi como alejado, ¿no? El verde que está en la otra orilla del río. Es un lugar donde hay mucha gente, pero yo lo único que necesitaba era ir, sentarme en el borde de una escalinatita que hay y quedarme mirando un rato el agua pasar y los árboles detrás. O sea, cuando yo quería ir ahí, lo que quería era esto. Y ese viaje en la ruta, que no, hay espacio, hay aire, era como, bueno, ahí yo ya sentía como en los dibujitos animados que me iba bajando el color y que me así tal cual, esa misma. Pero no sabía que era algo que necesitaba, entonces siempre esperaba hasta que no daba más. Era como, llévame al Tigre porque ya no me con nada más. En cambio, bueno, ahora entendiendo cómo funciona, lo que hago en realidad es darme los permisos y sobre todo no llegar hasta ese punto. Es decir, antes era toda una cuestión en donde también a mí me cuestan mucho los momentos de descanso. O sea, si bien me gustan, siento que tendría que estar haciendo algo. Es cierto que vivo con un generador y en ese momento también estaba mi hijo que es generador manifestante. Así que ahora ya sé que todo eso no era mío, era de ellos. No sos Eh, vos, soy yo. Exactamente. Y de hecho, mira, hay una cosa muy graciosa que yo le digo siempre, y ya se lo decía antes de conocerlo a mi marido, por ahí a él se le ocurre una idea, y yo le decía, a veces estaba cansada y le decía, no me lo cuentes ahora, porque si me la contás ahora, vos ya sabés que el hámster empieza a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Y es algo que funciona automáticamente en mí. Me dice, ¿podríamos hacer tal cosa? Y yo, los 7 escenarios posibles en el instante, y es como, y pasa el rato y sigo, o sea, no. Entonces, bueno, ahora entiendo por qué yo a veces le decía, no me lo digas ahora porque estoy saturada de cosas y si me lo decís, yo me pongo en marcha, o sea, no tengo un stop. Por más que le diga, ahora no hablamos de eso, si ya me lo dijo, Sí. A mí, vos sabés que me pasa que soy muy de hacer formaciones permanentemente y entonces por ahí tengo sesiones grabadas por ver o lo que sea, pero yo hay determinadas mentoras que yo sé concretamente cuál es su energía, pero que si yo sé que sí lo veo, así sea a la 1 de la mañana, o sea, es que me enchufa de una manera en la que no puedo bajar de ahí. O sea, hasta que yo no me pongo a hacer el plan de ejecución de esa energía que me ha entrado, es que no puedo parar. Entonces, lo mismo que vos de decir, mira, no lo voy a ver. O sea, es como una autodisciplina de no lo voy a ver ahora, porque me tengo que ir a dormir. Y si yo veo este entrenamiento o esta sesión o lo que sea de esta persona, es que yo voy a quedar encendida y no me voy a poder dormir y voy a soñar con eso. O sea, es como, también pasa como saberse cuáles son los límites, es decir, mira, esto sí ahora, esto no ahora. Yo Y recuerdo dar clases dormidas, o sea, pero clases enteras dormidas. Y me levanto y digo, ay, estuve toda la noche trabajando, porque es que la clase la di completa, y con y con lujo de detalle a veces, incluso. Así sí, que, y hay otra cosa que empecé a hacer más allá del verde, que no siempre por ahí, yo no tengo demasiado verde alrededor, o sea, tengo que viajar, aunque sea me tengo que tomar un
bus o me tengo que subir al metro para llegar a donde está el verde. Pero entonces otra cosa de las que sí incorporé y ahora como con mucha, porque soy proyectora, no es que estaba vaga, es las pausas y no más de 3 clases diarias. O sea, yo sé que 3 clases diarias, todas juntas, eso sí, yo prefiero como juntar y después desenchufar, sacarme, como digo yo, el uniforme de la profe de yoga y bueno, ¿ahora qué hago? Para poder enfocarme. Porque si tengo una cosita acá, otra cosita allá, no me enfoco y me doy cuenta que termino el día como muy dispersa, como que hice muchas cosas pero no hice nada y muy aturdida. En cambio, cuando lo tengo en segmentos, bueno, de esta hora a esta hora me dedico a dar clase, a esta hora me pongo a estudiar, a esta hora le hago mismos a los gatos, no todo tan así, pero como más esquematizado. Entonces ahí yo ya voy fluyendo porque sé para dónde tengo que ir y qué voy a hacer. Y creo que uno de los cambios más importantes fue dejar de decirle que sí a todo el mundo, a pesar de que todavía me cuesta, pues como, ¿por qué necesito? ¿Por qué me duele? Y es como, y ahí me acuerdo que después me duele la cabeza por 3 días seguidos, que tengo que tomar ibuprofeno porque es lo único que me lo saca, que después me pongo yo de mal humor, que después la paga el que está acá en casa, entonces es como eh, organizar también la comunicación de una manera más efectiva para que la gente sepa que, por ejemplo, no va a conseguir un turno para terapia manual en la semana, a no ser que un alumno me suspenda y se genere el espacio. Y ahora lo tomo como con mucho más tranquilidad, como entendiendo que es parte también de cuidarme si quiero poder brindarle algo a la otra persona, porque en última instancia yo le estoy brindando mi energía, por lo tanto, mi energía tiene que estar 10 puntos. No puede ser lo último que me queda. De hecho, cuando daba muchas clases, quedaba 5, recuerdo, que la última clase, 9 de la noche, era como, otra vez tengo que repetir lo mismo, pero si este hombre ya sabe lo que tiene que hacer. Y era como un deseo de decirle, pone bien el pie, si vos sabés cómo va, ¿por qué me lo haces repetir? Yo decía, estoy muy cansada ya. Así que entender la energía me permitió, no sé si justificarme es la palabra, pero entender que lo que sentía que precisaba era correcto, que era esto. O sea, fue como muy, claro, claro, bueno, entonces está bien. Claro, Esa no fue la estoy mal, no hay explicación nada como, malo en mí, no me pasa nada, no es que soy X, Y o Z, o vaga, o que no quiero poner, o que no le pongo lo suficiente, o que no estoy a la altura. Vamos a tocar 2 temas que son cruciales para las proyectoras. Una de ellas es, sabemos que menos es más, sabemos que nuestra energía, mientras más enfocada a donde tenemos ese reconocimiento, o al principio cuando te presentaste hablaste del reconocimiento, donde sentís que podés aportar, y que sos valiosa por eso que aportás, entonces menos es más. El tema es que en una sociedad en la que nuestra valía como mujeres sobre todo está en el hacer permanentemente y depende un poco de los matices de donde hayamos sido criadas, pero por lo general es en el hacer, hacer y hacer. Eh, ¿Cómo trabajaste vos ese menos es más? Ese aceptar, o sea, hacer las paces con vos misma de que esto que decís, 3 clases, armar un bloque, es mejor que estar dispersa o es mejor que creer que estoy haciendo, que entre la clase le estoy contestando al de vestuario, porque yo sé que vos tuviste que hacer un gran orden y también reeducar a la gente a tu alrededor para que supiera en qué momentos estaba disponible para eso y en qué momentos no. La realidad es que eso no fue difícil para mí. Fue algo que evidentemente desesperadamente necesitaba y no sabía que tenía como el permiso para hacer. Creo que fue eso, pero el permiso desde el lugar de poder aceptar que de esa manera yo me sentía bien. Cuando yo era chica jugaba, sabía que estaba de moda, ¿no? Pero jugaba que era la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla hace da 2 vueltitas y se convierte. Y está para lo que precise, ¿no? Digo, uno no elige los personajes porque sí. Y yo a veces decía, un poco en broma, decía, no, bueno, no,
no sé, no me pidan más nada, olvídense, no soy más mujer, no puedo hacer, no hago más 20 cosas al mismo tiempo, de ahora más soy hombre, hago una a la vez. Sí, como diciendo, basta, no me exijan, o sea, yo ya venía diciendo, pero no lo podía hacer en firme, esta cosa de paren, paren. Incluso porque yo también al generar tantos proyectos abría como un montón de puertas. De hecho, creo que cuando hicimos la primera sesión yo tenía como 5 o 6 puertas abiertas con, es verdad, ahora me hiciste acordar un montón de cosas para hacer, pero fue muy como cuando uno está muerto de sed y se toma un vaso de agua y dice, qué rica que es. Esa fue cuando a través de lo que estuvimos viendo, yo pude entender que eso, que mi valía ya no era por demostrar que puedo, que en una época yo lo recuerdo, pero muy claramente, esto de yo lo tengo que hacer para que vean, porque siempre era, o es muy joven, o es la esposa de, o normalmente porque es muy joven, entonces, ¿qué va a saber? ¿Qué va a entender? Y entonces yo sentía que hacía el triple para demostrar que sabía de lo que estaba hablando, que sabía lo que estaba haciendo, eso en un punto ya había dejado de pasar, creo que porque bueno, ya tengo 45 años y entonces ya empecé a estar en la instancia de, ¿saben qué? Ya estoy mayor para esto, no pago más derecho de piso, pero el permiso de decir y de decirle a una persona, mira, las cosas mandámelas por email, porque yo por el WhatsApp lo uso para trabajar, poner una respuesta automática en el WhatsApp y empezar a como acomodar y poner distancia, decir, esta hora respondo, esta hora no, e incluso correrme de un lugar donde sentía, que yo me acuerdo que te lo conté, que sentía que la insistencia y la urgencia de una persona que era, a mi modo de ver, muy caótica para mí, para trabajar, me generaba hasta temblor, o sea, era como, porque si no venía por un lado, venía por el otro, y era como una invasión. Recuerdo que correrme de ese espacio fue como decir, hasta acá, como, como lo hice con mucha satisfacción y con mucha seguridad, cosa que antes hubiera dudado. Decir, bueno, y también empezar a explicarle a los que me rodean, decir, espera, porque en realidad a mí me pasa esto. O sea, es que mi energía tiene que ver con esto. Y yo lo noto. Y lo empezaron a entender, tampoco se los he explicado a tantas personas, ¿no? Pero lo empezaron a entender y creo que empezó a haber un algo en donde yo misma empecé a ser mucho más ordenada a la hora de voy a comenzar esto, voy a informar esto, no lo informo en cualquier momento, como bueno, no estamos operando a corazón abierto, no es urgente, no se va a morir nadie. Hold on. Pero desde un lugar ya por ahí, no de enojo, que antes por ahí necesitaba como, bueno, basta, no me molestes, no tengo la cabeza así, no puedo más. Y aún así lo seguía haciendo, ahora era como, no se muere nadie, este momento. Y, pero fue muy orgánico el acomodar en esto de las varias puertas abiertas. Fue muy orgánico porque realmente lo necesitaba y no sabía que podía hacerlo así. O sea, en algún punto pensaba que la única manera de llevar tantas cosas adelante era volverme loca, porque todas eran cosas, porque todas son cosas que me gustan y que Claro. en un Era punto el precio que disfruto. había que pagar, enloquecer. Claro. Eh, Y por eso empecé diciendo que a veces pensaba, bueno, cierro la compañía, no me dedico más al arte y me dedico solo a esto, como diciendo, bueno, enfoco acá y me quedo con esto, pero hay un punto que me dice, no sabía que podía hacer esto y lo necesitaba bueno, muchísimo. yo sé que hay muchas mujeres, hombres, que proyectores que nos van a escuchar y que están en ese momento y que necesitan dar ese paso, necesitan hacer ese traspaso a, tengo un montón de cosas, tengo que empezar a enfocarme, ahora que sé que tengo la confirmación y sé que mientras más enfocado estoy, mejor va a ser para mí, para la otra persona, para todo, y me está costando, o sea, ¿qué les dirías pensando en esa beca? O sea, ahora cuando uno como con el diario del lunes puede mirar hacia atrás, o sea, yo por ejemplo cuando me miro en esas épocas, lo que puedo decir es, no era necesario. O sea, no era necesario tener que tomar ibuprofeno, tomar un energizante, que me dolieran los huesos, o sea,
no era necesario. O sea, puede haber una manera en donde la vida es fluida, es más fácil, es más sencillo. Existe una forma más sencilla, más fluida y mucho más abundante. Entonces, animarse a dar ese paso. Esa sería mi sugerencia. Pero en tu experiencia, ¿qué les dirías? Que hay un punto en el que pararse a preguntarse si realmente estoy haciendo esto porque me produce satisfacción o lo estoy haciendo porque tengo que, por el motivo que sea, porque tengo que demostrar, porque tengo que facturar, porque tengo que cumplir, porque si realmente es como un, voy a hacer, o es, tengo que hacer esto. Porque también hay como una cosa, soy una persona muy responsable, entonces una vez que alguien dice que tengo que hacer tal cosa, entonces la tengo que hacer aunque me esté muriendo. Y ahora es un, bueno, no, y vamos a encontrar la manera o de empezar a delegar y correr el ego de lo está haciendo fulana o lo está haciendo fulano y no dejo de ser quien soy porque no me esté encargando yo de hacer. Como, de verdad es como una cosa muy de, lo estoy haciendo porque te quiero hacerlo, porque realmente o porque tengo que. Y creo que es como la clave, y que por ahí yo ya lo estaba precisando, entonces tal vez fue algo como si me abrieran la puerta, listo, y me tiré en el sofá, como esa de, al fin. Por ahí cuando uno está en pelea, por ahí es esto que comentaba al principio, ¿no? De verdad yo lo quiero, ¿para qué lo quiero? Y si ahora me llamaran y me dijeran, tenés que hacer esto, de verdad tengo esa disposición, de verdad me dan ganas, y creo que la respuesta aparece pero súper claramente. O sea, es que aparece y lo que hacemos es, no, bueno, pero lo que pasa es que yo para triunfar en la carrera tengo que hacer 400. Y no, la realidad es que al final hacemos menos, lo disfrutamos menos, y es mucha más la sensación de frustración que cuando hacemos menos, pero realmente con el deseo y con la tranquilidad. Es Es como, muy... decía mi abuela, el que mucho abarca poco aprieta. O sea, es como al final, y vivís como un pollo sin cabeza, y no tiene sentido. Claro, pero tiene que ver también con la manera en que lo hago. Porque yo sigo sintiendo que tengo varios proyectos a la vez, pero ya son desde un lugar de tranquilidad, de cosas que voy a hacer y no de las cosas que tengo que hacer para. O sea, ya no hay más un para que me va la vida en eso. Tengo que mostrar que soy buena en esto, en aquello, en lo otro, y tengo que poder controlar. Ya no hay más. Es como, no, no. Entonces, por ahí sigo haciendo varias, pero la manera en que las encaro y los límites que pongo y que me pongo son diferentes y son placenteros, cosa que antes no podía. A veces me encuentro yo misma, porque a veces me pasa. Estoy estudiando y ya no me da más el cuello, no me da más la espalda, y sigo un rato más, porque ya termina, le queda media hora y digo, termine. Y digo, ¿por qué me estoy presionando a terminar con esto? Y ahí me doy cuenta como, mírala, quiere terminar ya. Y es como, bueno, ok, bueno, lo dejo acá, No me pasa levanto, pero nada. ya lo identifico. Antes no lo identificaba, ahora sí. Y eso da un montón de Sí. tranquilidad. Sé que en todas estas decisiones que vos has ido tomando y en la manera en lo que has ido integrando tu energía, ha sucedido efectivamente la magia que nos sucede a todas cuando nos vamos a nuestra propia frecuencia y empiezan a suceder cosas de manera mucho más mágica, mucho más increíble. Y es ahí cuando empezamos a ver la potencia de decir, es verdad que es mucho más fácil, es verdad que hay algo más grande que cuando nosotras nos damos el permiso de ir a nuestra manera, hay algo que nos acompaña. Entonces, no hace falta por ahí que cuentes las anécdotas en sí, pero ¿cómo te has sentido cuando has tenido esas confirmaciones de la vida, universo, Dios, como cada uno lo llame, de que ibas en tu frecuencia? Lo primero que pienso siempre es mandarte un mensaje para contarte. Es como, tengo que decir a Lorena. En realidad, la sensación fue, esta soy yo. Esa es la sensación de, esta soy yo. Cuando me doy cuenta que algo que percibí, que algo que olfateé,
acontece, sucede, que el otro me mira como diciendo, eh, o a veces que antes ya registro, que eran cosas que antes me pasaban, pero era como, ¿qué vas a saber vos de esto? Que ahora, cuando tomé como el permiso yo de decir, yo tengo este superpoder, o sea, sí, yo puedo percibir, sí, yo me doy cuenta, sí, yo lo registro antes, eh, que no es que lo vea, porque es muy gracioso, yo digo, estaría genial si además lo viera y lo pudiera, no, yo es algo que está dando vueltas y tal cosa, y yo sigo con mi vida y después tal cosa y digo, ah, trayectoria, y es como, sí, lo sabía. Eh, mm, la sensación es esa, la sensación es que esa soy yo, y ahí está mi valor, de poder asentarme en eso que percibo, de darme el tiempo, de dar el tiempo, de escuchar. Hay algo que me pasa ahora como mucho más, de estar como más atenta, no tanto a qué quiero yo hacer o para dónde quiero ir, si bien, sí, claro, lo sé, pero ya no me emperro en eso, sino que es como, ¿qué se escucha? ¿Quién me invita? ¿A dónde? ¿Qué pasó? O a veces reacciono, sí, a veces reacciono una semana más tarde y digo, eso fue una invitación, ¿cómo no me di cuenta en el momento? Y entonces es como, ¡oh! Me habían invitado, no me di cuenta. Eso sucede. Como, De hecho, hace unos días en una sesión con una querida proyectora, hablábamos de esto, ¿no? De que está en una situación en la que como que se está forzando, tomó una decisión en su momento que fue la correcta, pero ahora, ha pasado el tiempo, se está forzando a seguir como en una dinámica, en una frecuencia, a un ritmo que no es el propio, y ya está, o sea, ya se le está intentando salir la lengua de ya no doy más, no doy más, no doy más. Entonces estábamos viendo esto, ¿no? De, bueno, acá hay un límite, hay una decisión que hay que tomar, hay un cambio que hay que hacer. Y entonces cuando estábamos ahondando en eso, me dice, claro, es que sí, es que a mí es que me pidieron presupuesto X, Y, entonces era como, hello, o sea, la salida de Exit estaba, o sea, te la pusieron hace kilómetros atrás, hace 5 pueblos que te han puesto la salida de Exit y seguiste adelante, o sea, la invitación de, para acá, para este camino, salte de la ruta. Entonces, muchas veces nos pasa eso, ¿no? De, nos pasamos 5 pueblos y nos damos cuenta de, pará, que la invitación me la hicieron hace rato, ¿no? Eh, esto que vos compartías de lo olfateé, lo vi, tiene que ver con tu autoridad del vaso. Entonces, para aquellas personas, aunque sean generadoras o que sean manifestadores, pero que tengan la autoridad esplénica, la autoridad del vaso, que es la intuición finalmente, ¿qué, ¿qué les podrías compartir en tu experiencia de reafirmar eso que ya existía? Porque vos ya escuchabas tu intuición antes, lo que pasa que quizás no le dabas el peso o la relevancia de saber de que ahí te tenías que anclar para tomar decisiones. Entonces, ¿qué les dirías en esa reconexión que están teniendo con esa inteligencia? que de verdad no es lo que les dice la cabeza. De verdad no es lo que les dice la cabeza. De verdad que todas las justificaciones de no, bueno, pero ¿cómo le voy a...? No, pero lo que pasa que, bueno, pero preciso... No, termina mal. Termina mal. Eh, he comprobado una y otra vez, porque yo al principio lo confundía con arrogancia. Era como, bueno, ¿cómo vas a ser tan arrogante de que percibiste esto de tal persona? Ponete en mi caso, yo trabajo uno a uno, o sea que la energía de la persona con la que trabajo es fundamental, porque impregna todo mi espacio, tanto cuando vienen a mi sala como cuando yo entro a la casa de la persona. O sea, y mis alumnos normalmente toman clases muchos años conmigo, por lo tanto yo conozco muchas cosas de sus vidas y ellos conocen cosas de las mías, es decir, terminamos compartiendo, se da un ida y vuelta, en este caso en particular en lo mío, pero siento que es, yo muchas veces he pasado por arriba de lo que sentía, porque no me aparece una frase, tal cosa, sino que es como el que dice es una cuestión de piel, pero va más allá de una cuestión de piel, es hay un algo que... Y enseguida la mente y esta cosa de la misericordia y de la empatía, yo enseguida busco los puntos de contacto.
y trato de eliminar lo que no me gusta y de pasar por encima de eso. Y la verdad es que todas las veces que hice eso, a la larga las cosas terminaron muy mal. O sea, muy mal porque termina pasando que las personas quieren más, exigen más, reclaman más, cuando lo reclaman no lo hacen bien y a mí se me acaba la capacidad de explicar, me pongo muy mal, me pongo muy nerviosa, contesto mal, o salgo temblando porque no dije. Entonces me he dado cuenta que todas las veces en las que yo pasé por encima de lo que sentía que tenía que hacer por etiquetar de quién sos vos para pensar que esta persona es así, por qué la estás juzgando, y después me di cuenta que no era juzgar, sino que no es la persona, sino que energéticamente no somos compatibles, o sea, no soy lo que la persona precisa porque yo sé que se lo voy a dar, porque como buena actriz yo voy a buscar en mi baúl lo necesario para que se sienta bien, pero me doy cuenta que voy en contra mío, que me estoy exigiendo algo que no puedo, no que no quiero, que no puedo. Pero en esta cosa de darle, igual lo he hecho y la realidad es que siempre han terminado en situaciones conflictivas o han terminado de manera abrupta o me han terminado perjudicando. Y así, bueno, detalles por ahí de la profesión que no vienen al caso porque no para todos es igual, pero digo, donde he terminado perjudicada, perdiendo cosas y terminar diciendo, pero si yo sabía, o sea, pero si es que no, es que yo no quería, o sea, lo hice por esto, lo hice por aquello, lo hice por el no, pero no quería. Sí, O sea, yo lo sabía, es un ¡ay! ¿No? Cuando nos agarra, también que tengo esa autoridad, es cuando yo sabía, sí, ¿sabes? Pero sí, ¡ay! ¿Por qué no me escuché, no? sí, y Eh, ahora es como mucho más como entender eso, es como, ahora es, bueno, como ahora cada vez que aparece una situación es como si degustara un plato. Como, bueno, a ver, o sea, me tomo como ese tiempo para intentar registrar más concretamente cómo lo percibo y estoy por ahí más atenta a las señales, no paso por encima. Creo que tiene que ver con eso. Sí, eso también es muy importante, el camino de autoconocimiento, porque finalmente esas red flags, esas banderas rojas que se prenden, no son las mismas para todos. Entonces, la intuición, que en este caso nos habla a través como de una respuesta que es corporal, y es en el momento presente, esto que estás compartiendo de hacer presente, ¿no? Como si degustáramos un plato, es muy importante, porque es estar presente y estar percibiendo qué es lo que se está activando en mí. Finalmente la intuición no deja de ser como una respuesta muy animalesca, es algo muy inconsciente y es como, es que se me está como, no se nos van a parar los pelos de la espalda como un gato o como un perro, pero sí hay una respuesta que es muy animal y que se da en nuestro cuerpo. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, no tenemos esa cosa en la tripa o eso que se nos da adentro o esa vocecita interna, porque finalmente a cada uno esas red flags son diferentes. Entonces, en mi caso, que lo he compartido muchas veces, es cuando es algo que no es lo correcto para mí en este momento, por los motivos que sea, ya no me interesa cuáles son los motivos, es como la tripa se me hace un nudo. Y es como decías vos, he sufrido mucho y he pasado muchas cosas por ir en contra de eso. Y a pesar de tener la tripa hecho un nudo, seguir adelante. Y es como, después de haberme quemado mucho de esa manera, es decir, no, es que se me ha prendido la tripa, no da igual los motivos, los por qué, los para qué, ya está, no importa. O sea, para mí eso ya me basta de que esto no es lo correcto. Entonces, bueno, es como darle ese poder, porque realmente cuando empezamos a abrirnos a esa inteligencia, lo que nos pasa, y lo hemos hablado muchas veces en privado, es como, wow, o sea, es que si yo limitaba esa decisión a mi mente, iba a ir por cualquier lado. Jamás hubiera pensado que lo correcto era esto, y porque lo seguí, yo no sabía qué era lo que iba a suceder después, pero porque me escuché y di ese paso, mira todo lo que ha sucedido, y es como, wow, o sea, es increíble, y yo creo que también es eh, eso de maravillarnos con esa inteligencia es lo que hace que vayamos confiando poquito a poquito cada vez más. Porque si ya es una diversión, o sea, ya es como, wow, yo no sé por qué, pero acá es que seguro es buenísimo. Entonces, es como, Y a veces
también me pasa que pruebo. A veces lo pongo a prueba, digo, bueno, me parece que no va por acá, pero vamos a darle la chance, tampoco vamos a... Y no es, No, pero ya no llego a estrellarme, o sea, cinco es pueblos. como, me parece que no, pero bueno, vamos a ver si... y por ahí es algo que va bien un tiempo, que funciona, que sirve, pero dura poquito. Pero ya no se generan esos momentos de estrés, o sea, como que yo ya tomo, por ejemplo, me puede pasar con algún alumno, de tomar a algún alumno y decir, no sé si va, no sé si va a funcionar, tiene, hay esto que no me cierra, pero bueno, voy a ir viendo, voy a ver si cómo, y por eso la persona toma clase 2, 3 meses y no, ay, no puedo porque esto, porque no hay problema. Antes era, ves, entonces al Que final y me debería dejó haber el hecho. horario, bueno, claro, todo, bueno, entonces, y esta necesidad de, eh, a veces yo decía cuando iba a dar clase, voy a tener que pasar la gorra también, porque es casi un show que también hago, o sea, yo he entretenido mucha gente mientras le daba clase en lugar de solo darle clase por esta necesidad de sostener, y era normalmente en los casos en los que la energía de la persona yo sentía que algo no había. Y ahora ya no, ahora cuando siento que pasa eso, ya no lo hago, como que bueno, no estoy dispuesta a ceder eso, porque es mi esencia, pero ya lo tomo como, bueno, esto va a ser por un periodo. Si le hace bien, te funciona, mientras a mí no me deje quemada, no me estrese, bueno, a ver hasta dónde lo puedo sostener. Entonces ya también no es que cuando algo me hace un poquito de ruido digo que no de entrada, sino que lo encaro desde otro lugar. Y tal vez eso sea también algo como muy fundamental, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero entonces todo lo que me suene mal no lo Sí, puedo hacer, entonces quedo restringido. No, pero si yo ya sé que hay algo que estar no encaja del atenta. Hay todo, ahí una red flag que está prendida y es como, bueno, vamos a ver, vamos a observar. sí, Y yo creo que eso sí, es muy importante porque de eso se trata, el como vivir la experiencia e ir integrando nuestro diseño. No significa que vamos a tomar decisiones infantiles, irracionales en el sentido de, bueno, chao, listo. No, no, es como me escucho, sé que esta red flag encendida, entonces voy a ir observando. Entonces a lo mejor a esa persona y no le prometo un plan de un año de clases, porque le digo, mira, ¿por qué no probamos? Porque yo ya estoy sintiendo algo que está encendido en mí, entonces como, mira, vamos a probar. Y entonces puede suceder lo que sea que tenga que suceder, pero voy abriendo el espacio, es como que voy abriendo el paraguas, porque sé que eso, lo mismo pasa cuando estamos ya metidas en una situación y empezamos a sentir eso, sí, vamos abriendo el paraguas para salir de la situación. No quiere decir que salimos eyectadas ahí como quinceañeras, sino que vamos abriendo el paraguas, vamos tomando las decisiones responsables para poder salir de ese lugar, porque ya lo hemos registrado que tenemos que salir de ahí. Lo peligroso es cuando lo sentimos por años, que es lo que me ha pasado a mí en relaciones o en trabajos, lo he sentido por años, día a día, sin darme el permiso de tomar una decisión distinta. Y eso efectivamente que me ha sí. hecho mucho daño. Y hay Bien, algo de lo que vos me decías en las sesiones que es tal cual, y es a más fila la energía, más generación de trabajo agradable, en buenas condiciones, sin tener que estar buscándolo. O sea, por ejemplo, yo antes era una persona que en octubre de un año ya tenía todo el año siguiente planeado y organizado. En tal fecha, tal taller, en tal fecha esta, aquello, lo otro, a tal lado, a tal otro. La pandemia en principio lo desarmó todo, nos desarmó a todos. Y yo fue algo que capitalicé mucho, esto de, y no sé si voy a poder, porque no sé si va a estar todo cerrado, si vamos a estar en lockdown o si se va a poder viajar, no sé. Esa incertidumbre, en mi caso, fue algo que pude capitalizar y a veces me da, ¿no? Como un cheque, onda, estás re confiada y vivimos en el planeta que vivimos. Eh, y cada vez que pienso eso, digo, bueno, pero yo realmente tengo ganas de poner, no, y a los 2 días, Beca, ¿podés tal cosa? ¿Podemos hacer tal otra? Digo, es ahí, es cuando yo me quedo en
mi energía de escuchar y de estar disponible me solicitan. Cuando yo empiezo a preocuparme por la economía y por decir, tendría que hacer un taller porque entonces necesito, ahí es que no funciona nunca. Entonces ahora ya no llego a la instancia de hacer las publicidades y qué sé yo para decir, chicos, el taller no se va a poder hacer porque se anotaron 2 personas y no puedo con 2, sino que me doy cuenta que esa incertidumbre que la pandemia, o que yo pude capitalizar a partir de la pandemia, con lo que hablamos en las sesiones, me di cuenta que está mucho más relacionado conmigo y tiene que ver también con que ya mi valía no pasa por cuántos talleres en el año anuncie que voy a dar, sino cuántas vidas en profundidad puedo tocar. Y esas vidas solo las puedo tocar si vienen a mí. No puedo estar diciéndole, déjame que te toque, porque te va a hacer bien, porque te va a servir, porque te... Y eso también me ahorró un montón de líos con las relaciones humanas. De decir, no voy a decir hasta que no me pregunte, porque es que no va a funcionar. Y ayer que estaba estudiando Lore, me acordé, estaba viendo uno de los videos de la certificación y me acordé que mi mamá, cuando yo era chica, me decía constantemente, no empujes el río, fluye solo. Y fue como, y yo todos estos años, no, pero hay que hacer, porque, ¿qué me voy a quedar? ¿Te está esperando? Y bueno, que fue una de las cosas que te decía, que ahora entendí que no es ni empujar ni quedarse sentado al sol así, esperando que caiga divinamente, sino que es ese punto medio, ¿no? Pero fue como, sí. Okay. Realmente cuando como proyectoras insistimos en ser reconocidas para poder ayudar, aunque lo hagamos desde el deseo profundo de nuestro corazón de ayudar, cuando insistimos y forzamos este reconocimiento, energéticamente lo que produce en los otros campos energéticos es más resistencia. Entonces, más se alejan y menos nos reconocen. Por eso, menos funciona. No funciona. Y más sentimos que tenemos que mostrar que entonces, somos es más, entonces, más perseguimos, más se alejan, o sea, es como una especie de stalker, ¿no? Es como vamos persiguiendo a la gente se va alejando, y es como entender eso, que cuando me quedo acá, tranquila, presente, viviendo la espera desde un lugar, no de acá, Penélope, no, es estando en lo que estoy, a donde mi energía se va enfocando y me va llevando, estoy estudiando esto, estoy profundizando, estoy haciendo, me estoy encontrando. Mientras estoy acá presente, mi campo energético es como que va tomando, va trayendo, va llegando, es como un ambiente como mucho más propicio para que esa invitación llegue. En cambio, cuando estamos obsesionadas, y esto es algo que va fluyendo con el tiempo, esto se va dando con el tiempo, y hay veces que ese proceso es realmente en segundos, en minutos. Y esto vos lo has experimentado, yo ya lo he experimentado, de estoy acá, mi energía enfocadísima, a lo mejor en un programa nuevo que se me ha venido, que quiero compartir y que tal y que cual, y recibir un mensaje de tenés un programa, porque yo necesito trabajar, y es que el reconocimiento y la invitación vengan en el exacto momento. Hay veces que es maravilloso y es así, y hay otras veces en las cuales nos toca esperar más, pero es entender que todo tiene un proceso evolutivo, que las personas tienen un proceso también evolutivo, y que si la invitación en este momento no se da, por más que sea alguien que nosotros amemos con nuestro corazón y nosotros veamos la solución clara, si no es un momento de escucharlo, no es el momento correcto. Y da igual que nosotras estemos acá, dale que va. Y a mí me ha pasado mucho, y me ha pasado sobre todo con gente querida, de 10 años más tarde, en terapia, claro, porque esto que vos siempre me decías, y claro, yo se lo decía, y caída, de saco roto, porque no era su momento de escucharlo. Y por más que yo insistiera en que esa persona abriera los ojos y viera determinadas cosas como no era su momento, quizá la persona me lo había preguntado, pero como no era su momento, no lo veía. Entonces es como aceptar que esos procesos de evolución no los controlamos nosotras y que solamente estamos acá para ayudar a guiar, pero ayudar a guiar cuando está disponible. Para mí la diferencia fundamental es que antes, cuando eso que uno decía caía en saco roto, a mí me significaba una frustración y una sensación de... ¿Qué sentido tiene mi vida? O sea, ¿para qué estoy acá? O sea, ¿para qué hablo? ¿Para qué? Es que sí, eso es una amargura terrible, o sea, es una sensación horrible, es muy
justo ayer estaba estudiando para preparar las clases de la certificación y pensaba en esto, ¿no? En ver qué poder armar para trabajar esta sensación tan oscura, tan densa y tan fea que es esa desazón, esa amargura, esa desilusión que tenemos las proyectoras cuando sentimos que la espera se nos hace insoportable, porque nos quema por dentro eso que queremos compartir, y entonces sentimos como, ¿qué sentido tiene que yo esté acá? Porque realmente como nuestro propósito es servir, es ayudar, cuando no lo podemos hacer, cuando nuestra mente se impacienta y no puede esperar de manera amorosa el momento correcto, vivimos un estado de desazón y de desilusión y de amargura muy feo, muy denso. Entonces, bueno, es parte de lo que transitamos todas las proyectoras y los que nos estén escuchando, es parte de nuestro camino también. Así como los generadores lidian con la frustración, nosotros tenemos que aprender a trascender esta desazón profunda cuando las cosas efectivamente no se dan en el ritmo que nos gustaría, ¿no? O sea, nos gustaría ayudar a un montón de gente ahora, en esto que me enciende, y es como, no funciona así, no funciona así. Entonces, como respirar eso, aceptarlo y vivirlo con fluidez es uno de los grandes desafíos. Bueno, Beca, infinitas gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia a corazón abierto. Decinos por favor a dónde te pueden encontrar, tanto a nivel artístico como a nivel de yoga, como son tus redes. A nivel artístico es más fácil encontrarme en Compañía Faro, que tiene su página web y también su Instagram, con este mismo nombre. Y a nivel de salud, encuentran en @BecaHealthyLife. Y mira, justamente cuando pusimos con la persona que me estaba ayudando la marca personal, me decían Beca Yoga, y yo decía no, porque yoga solo no me alcanza, no cubre. Yo sé que tiene que ver con otra cosa, con algo más global, con algo que excede el yoga, que excede la osteopatía, y entonces ahí surgió Healthy, por saludable, ¿no? Beca Healthy Life. Y decía, está muy bien, porque eso engloba, y si yo mañana dejo yoga y me dedico a otra cosa, yo sé que va a seguir siendo desde el lado de una vida plena. Por lo tanto, va a seguir siendo Beca Healthy Life. Y acá estoy haciendo la certificación de diseño humano, de naturaleza esencial, que tiene que ver con una vida plena. Sí, así que ahí me encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.